Buenos días, hermanos. Es un gusto volver a saludarles después de mucho tiempo que no nos hemos visto. Le doy gracias a Dios por sus vidas, a pesar de estas circunstancias que no nos hemos podido reunir en la iglesia. Eh, Sé que estamos en casa, reunidos, en un mismo sentir, en un mismo corazón, escuchando la palabra constantemente a través de nuestro pastor. Así que les mando un fuerte abrazo a todo el Centro Cristiano de Restauración y Vida. Y para aquellos que no me conocen, que me están escuchando a través de este canal, mi nombre es Andrés Isaí Durán López. Pertenezco al Centro Cristiano de Restauración y Vida de Minatitlán, Veracruz. Estamos sirviendo activamente en la iglesia. Y el día de hoy me ha tocado compartir en esta mañana, compartir su palabra, para que podamos tener nuestra reunión familiar a esta hora, hasta las 11 de la mañana. Y le doy gracias a Dios por la vida de todos los que nos están escuchando. Y espero que esta palabra sea de mucha bendición para todos aquellos que nos están escuchando. Hoy quiero hablarles sobre un tema, y de hecho el título del tema es Cristo y el creyente. Veremos que en la Biblia hay muchas maneras en que Cristo se refiere al creyente, hay muchas formas, o a la iglesia misma, se refiere como amiga, como esposa, como hermana, como amada. Esas son las palabras o las formas que muy comúnmente nos vamos a encontrar en la Biblia, de Cristo refiriéndose a su iglesia o de Cristo refiriéndose al creyente. El libro Cantar de los Cantares es un libro poético. Es un libro atribuido al rey Salomón. Este libro está lleno de poesía y vamos a encontrar en todos estos versículos, en todos estos versos, vamos a encontrar cómo se expresa el amor entre un hombre y una mujer. Pero también es un libro en lo que podemos tomar palabras de manera figurativa para referir la relación de Cristo con la iglesia o de Cristo con el creyente. Y por eso quiero tomar dos versículos de este libro para tratar el tema o para compartir con ustedes el tema de Cristo y el creyente. Fíjense, quiero que vayamos a Cantar de los Cantares, su capítulo 2, y que leamos los versos del 2 al 3. Y dice así: Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Quiero que imagines esto. Quiero que imagines que una persona no creyente en Cristo es llevada al cielo y tiene la oportunidad de ver a Cristo en su grandeza, en su esplendor, en su majestad, gobernando con poder, con autoridad, sentado en su trono. Y de repente oye unas palabras de amor y de admiración que Cristo le da al creyente. Seguramente este hombre no creyente no podría entenderla. ¿Cómo Cristo, en su majestad y en su grandeza y en su poderío, siente admiración alguna o siente amor hacia un insignificante ser humano, en este caso hacia un creyente? Y del mismo modo, este no creyente pudiera entrar en la intimidad de los devocionales de una persona cristiana y pudiera ver a esta persona cristiana derramando su corazón delante de Cristo, expresando amor, palabras de admiración, un amor, gemir por ese amor, expresar esas mismas palabras de admiración y amor hacia Cristo. Tampoco podría en algún modo comprender por qué un cristiano, por qué este creyente expresa o tiene tan grande amor por un ser que ni siquiera ha visto físicamente. Y es que Pablo lo dice claramente en las Escrituras, que el hombre natural no puede conocer las cosas del Espíritu de Dios. No las puede entender porque le son locura.
Pero el hombre, dice la Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que este hombre no creyente no podría entender cómo Cristo expresa palabras de amor y admiración hacia un cristiano o hacia un creyente. Y tampoco podría entender cómo un creyente tiene un amor tan encendido, tan fervoroso por Cristo. Le son locura realmente. Quizá algunos de los que están escuchando tampoco pueden entenderlas. Y tal vez hay muchos que van a las iglesias y escuchan los sermones, escuchan las predicaciones, los momentos de alabanza y no pueden entenderlas aún. La juventud actual, por ejemplo, si tú les hablas de Cristo, muchos se ríen, les son locura. ¿Cómo puede alguien entregar su vida a Cristo cuando el mundo nos ofrece tantos placeres? Cuando el mundo nos dice puedes hacer lo que tú quieras. Cuando el mundo nos da el libre albedrío de decidir. Así que tal vez aún dentro de la misma iglesia hay quizás algunos de los que me están escuchando que no tienen ni siquiera el mínimo deseo por Cristo, que nunca piensan en Él, que no es alguien con el que quieran pasar tiempo y tal vez ni siquiera oran continuamente. Escucha, hermano, lo que Cristo piensa del verdadero creyente. Del verdadero creyente. Porque podemos decir que somos creyentes, pero si tú no puedes entender estas palabras y tú no puedes expresar estas mismas palabras a Cristo, ni puedes entender cómo Cristo las puede expresar a alguien, probablemente no seas un verdadero creyente. Pero si tú escuchas, hermano, lo que Cristo piensa del verdadero creyente, dice, como el lirio entre las espinas, así es mi amiga entre las doncellas. Ahora veamos, porque esto es como Cristo expresando, pero el creyente contestando. Ahora lo que el creyente piensa de Cristo. Como el manzano, dice, entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Hermano, estas palabras, esta verdad bíblica, esta palabra debería ser una palabra viviente en nosotros y un fundamento en la vida de todo creyente. Y es que el creyente debe entender que el creyente es indescriptiblemente precioso a los ojos de Cristo. Y Cristo es indescriptiblemente precioso a los ojos del creyente. Así es, hermano. No hay nada más precioso y extraordinario para Cristo que el verdadero creyente. Y, por consecuencia, no hay nada más hermoso y extraordinario para el creyente que Cristo. Esa es una verdad que todo creyente debería entender y saber. Eso es una verdad que todo creyente debería vivir. No hay nada más importante para Cristo que tú como creyente. Pero también para el verdadero creyente no hay nada más importante y extraordinario que Cristo. Ahora, quiero tocar un primer punto. Que entendamos primeramente lo que Cristo piensa del creyente. Y aquí lo estamos leyendo. Como el lirio entre las espinas, dice, así es mi amiga entre las doncellas. Cristo no ve nada tan bello y hermoso en todo este mundo que el creyente. El resto del mundo es como espinas y cardos, pero el creyente es como un bello lirio a sus ojos. Fíjate, quiero que escuches esto que te voy a contar. Ahí donde trabajo, entre los meses de noviembre y diciembre, más o menos del 20 de noviembre al 22 de diciembre, llegan muchos vendedores de pinos naturales. La gente compra pinos naturales aquí en la ciudad
para las fiestas navideñas. Y ahí en el negocio donde yo estoy en una avenida principal. Esa avenida se llena de vendedores de pinos. Ahí exactamente donde estoy yo enfrente del negocio ponen muchos pinos. Se ha vuelto algo cotidiano cada año, que cada vez que llego y veo tantos pinos, ningún pino llama mi atención. Ningún pino. Son tantos pinos que hay que simplemente huelo a pino todos los días y los veo por montones todo el tiempo y ninguno llama mi atención. Pero ¿qué pasaría si de repente me voy a un lugar donde puedo ver este paisaje que te voy a mostrar en esta fotografía? ¿Qué pasaría si viera yo esa imagen? Seguramente llamaría mi atención. Seguramente no podría pasar desapercibido ese pino en ese lugar. ¿Por qué? Porque está solo. Porque es el único pino que está en ese lugar. ¿Cómo creció? No lo sé, pero ahí creció. Y probablemente pasaría yo unos minutos observando ese hermoso paisaje y ese hermoso pino, porque se ve hermoso en esas fotografías. Ahora quiero que pienses que vas en un desierto. Y en el desierto nada más crecen espinos y cardos. Sin embargo, en ese desierto de repente te encuentras con una flor pequeña. Una flor blanca y pequeña, un pequeño lirio, que crece en medio de espinas y cardos. Realmente llamaría nuestra atención, nos parecería peculiarmente bella. Pero si viéramos esta misma flor en un invernadero o en un lugar donde venden flores, realmente no sería llamar nuestra atención, o no llamaría nuestra atención, mejor dicho, porque habría muchísimas flores. Pues es lo mismo que pasa con Cristo. Si fuese en medio de un jardín, tal vez en lo particular no me llamaría la atención, pero tal es el creyente a los ojos de Cristo como el lirio entre las espinas, dice. Así es mi amiga entre las doncellas. Quiero que hagamos un paréntesis aquí. En este punto de lo que Cristo piensa del creyente. Hagamos un paréntesis para que entendamos primeramente lo que Cristo piensa del mundo no convertido. En el primer aspecto, lo que piensa del mundo no convertido es que el lirio es el creyente y los espinos y cardos es el mundo no convertido. Ahora, el primer aspecto es que el mundo es como un campo lleno de cardos y espinas. Primeramente, a causa de su esterilidad. Y es que en este mundo no hay fruto. No hay un fruto digno de Cristo. Cristo mismo le dijo a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. Y les preguntó, ¿acaso ustedes recogen uvas entre los espinos o higos entre los abrojos? Allá en Mateo 7. Así Cristo no haya fruto en este mundo no convertido. Todo le es como un desierto espinoso. Todo este mundo le es como un desierto espinoso, menos el creyente. Ese es el primer aspecto. No hay nada más para Cristo en este mundo más que espinos y cardos. El segundo aspecto. En segundo lugar, porque cuando la palabra de Dios le es anunciada a este mundo, desafortunadamente los espinos y los cardos la ahogan. Por eso Jehová, a través de Jeremías, le dijo al pueblo de Judá, todo varón de Judá y de Jerusalén hará campos para vosotros y no sembréis entre espinos. Por eso Jesús, cuando habla acerca de la parábola del sembrador, dice que una cayó entre espinos y dice que los espinos la ahogaron. Tal es el resultado de la predicación en los inconversos. Y el tercer lugar, o el tercer aspecto, es porque a su fin, estos espinos y esos cardos, el único fin que tienen es ser quemadas. Los espinos y los cardos son secas, no tienen fruto y solamente sirven para ser quemadas. Ojo,
Eso es lo que piensa Cristo de este mundo. Primero, que es un campo lleno de cardos y espinas. Que no hay fruto en este mundo digno de Cristo. Segundo, la palabra no puede ser sembrada en espinos y cardos porque Él mismo dijo que la ahogaría. Tal es la predicación en los inconversos. Y en tercer lugar, porque su fin, el único fin de los espinos y los cardos, es ser quemados. No tienen fruto, ahogan la palabra, están secas y el único fin que tienen es ser quemadas. Eso es lo que piensa Cristo de este mundo. Eso es lo que piensa Cristo del no creyente. Fíjate, quiero acordarme de una palabra en Hebreos, en el capítulo 6. Dice, en su versículo 7, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Ese es el fin de este mundo, ese es el fin del no creyente. Ahora, amigo, si tú estás sin Cristo, hermano, tú que me estás escuchando, si tú estás sin Cristo, si tú no eres un verdadero creyente, ten cuidado, porque dice la Biblia que eres espina y cardos para sus ojos. Ahora bien, podemos pensar que tenemos muchas cualidades, que tenemos valores, que somos buenas personas, que no nos metemos en problemas, que no estamos haciendo nada malo. Pero eso no quita que somos espinos y cardos. Somos inútiles a este mundo y somos, el único provecho que tenemos es para ser quemados. Eso es lo que piensa Cristo del mundo. Retomemos el punto de lo que Cristo piensa del creyente. Ya vimos lo que Cristo piensa del mundo, lo que Cristo piensa del no creyente, pero dice que del creyente, del verdadero creyente, piensa que es un lirio entre las espinas. Como el lirio entre las espinas, así es mi amada entre las doncellas. El creyente para sus ojos es como una fina flor. Es una fina flor, una hermosa flor, y no hay nada más que llame su atención que él o que ella. Hay tres aspectos por los que Cristo menciona esto del creyente, o por los que Cristo tiene admiración por el creyente, o por el que Cristo dice que no hay nada más que llame su atención que el creyente. Y primeramente es porque somos justificados ante los ojos de Cristo. Hemos sido purificados por su sangre. Hemos sido justificados con su justicia. Por su sangre fuimos nosotros limpiados. Con su sangre fuimos comprados. Entonces hemos sido limpiados, purificados, como un puro y blanco lirio. Entonces Cristo, como es justo, no puede descubrir mancha alguna en su propia justicia. ¿Sí lo entiendes? Cristo es justo. Así que Él nos ha justificado y no podría descubrir en sí mismo, en su propia justicia, mancha alguna, porque no la hay. Y por ello no ve mancha alguna en el creyente. Ojo, en el verdadero creyente. Tú eres hermosa, amiga mía, como el lirio entre los espinos, dice. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Otras palabras dice, así es mi amada entre las doncellas. En segundo aspecto, el primero es porque somos justificados. El segundo aspecto es porque como creyentes nosotros hemos experimentado un nuevo nacimiento. La Biblia dice, de manera que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo nacemos de nuevo. Así que en un tiempo nosotros éramos espinos y cardos, pero hoy ya no. Ya no somos espinos y cardos. Ahora somos como el blanco lirio.
Éramos espinos y cardos, estábamos listos para ser quemados, pero un día Él vino a nuestra vida, Él vino un día a nuestro corazón y cambió, purificó, nos dio de su espíritu, nos dio de su vida. Y el día de hoy dejamos de ser espinos y cardos, fuimos creados en una nueva criatura y empezamos a nacer como un lirio en medio de espinos y cardos. Y el tercer lugar por el que Cristo siente esa admiración por nosotros, o que Cristo siente la admiración por el creyente, es porque realmente somos pocos a comparación de todo el mundo. Observemos lo que dice el pasaje, como el lirio, no dice como los lirios, dice como el lirio entre las espinas. Así que hay un gran desierto, lleno de espinas, lleno de cardos, y hay una solitaria flor. Pues así es este mundo, lleno de maldad, lleno de injusticia, este mundo que no lleva fruto, lleno de cardos, lleno de espinas, lleno de problemas, de tribulaciones, de aflicciones, de pruebas. Y algunos creyentes pensamos y estamos acongojados muchas veces porque nos sentimos solos. Es precisamente una característica del pueblo de Cristo el sentirse solos en el mundo. Este aspecto es precisamente una de las muchas bellezas que Cristo encuentra en su pueblo, que Cristo encuentra en la iglesia, que somos un pequeño remanente que permanece a pesar de que tenemos espinos y cardos. Estamos naciendo, estamos creciendo entre espinos y cardos. Ahora, quiero que vayamos a la otra parte. Entendemos lo que Cristo piensa del creyente, ¿no? Cristo piensa del creyente y tiene admiración por el creyente primero porque somos justificados por su sangre. Hemos sido justificados, hemos nacido de nuevo y porque a pesar de que estamos entre espinas y cardos, a pesar de que estamos en un ambiente hostil y tal vez en un ambiente solitario, estamos creciendo. Esos son los tres aspectos por los que Cristo siente admiración por el creyente. Veamos el segundo punto, lo que el creyente piensa de Cristo. En el versículo 3 dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. El creyente hace una separación. Hay árboles silvestres y hay un manzano. Pero el creyente, el verdadero creyente, siempre elegirá el manzano. Habrá muchos otros árboles que podrán ofrecerte una buena sombra, un buen cobijo. Y entre esos puede haber dinero, el éxito, el trabajo, la profesión, los títulos, la familia, muchas cosas materiales, etcétera, etcétera. Cosas que podrán ofrecerte paz momentánea, cobijo momentáneo, satisfacción momentánea, comodidad momentánea, pero nunca te ofrecerán lo que te ofrece un manzano. Pero el verdadero creyente siempre elegirá el manzano. Mira, hace unos días tuve la oportunidad de ir a una casa a trabajar. Estábamos instalando unas cámaras de vigilancia y dos personas que fueron a trabajar conmigo, resultó que estaban ellos instalando en la parte de atrás de la casa y había un terreno baldío, pero ese día hacía un sol muy sofocante. Ellos estaban en la intemperie y yo siento que en algún momento se sintieron con ganas de estar debajo de un árbol y había solamente una palmera ahí. Entonces fueron, se cobijaron un momento y después vieron que esa palmera tenía cocos y cortaron los cocos y descubrieron que los cocos tenían mucha agua. Entonces, pues estuvieron bebiendo cocos, compartieron y sí, realmente cada coco tenía mucha agua. ¿Por qué te digo esto? Porque qué mejor hay que, no sé, imagínate que vas en un desierto cansado, fatigado, estás a punto de desfallecer, si tú sabes en el desierto no hay absolutamente nada, y de repente te encontraras con un bosque lleno de árboles, el sol está sofocante, ya no puedes seguir, lo único que quieres es descansar, sombra.
y hay muchos árboles, y solamente hay uno que da fruta, o solamente hay uno que tiene frutos. Por pura lógica, yo creo que elegiríamos el que tiene frutos. ¿Por qué? Porque si vamos y nos cobijamos en un árbol que solamente me va a dar cobijo y sombra, tarde que temprano tendré hambre. Entonces moriré de hambre. Tarde que temprano nosotros, nuestra alma, necesita ser alimentada. Y el único que tiene lo que tú y yo necesitamos es Cristo. Y Él te invita y te dice, aquí estoy, entre todos los árboles silvestres estoy yo, el manzano. Ven, cobíjate en mí, y no solamente tendrás cobijo, no solamente tendrás sombra, sino que tendrás alimento. Y es lo que está expresando el creyente acerca de Cristo. Hay muchos árboles que me pueden dar muchas cosas, que me pueden dar momentáneamente la sombra y el cobijo, pero no tienen alimento. Y el único que tiene alimento eres tú, Cristo. El único que tiene alimento eres tú, manzano. Dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Así que el creyente decide, a pesar de haber muchos árboles, ir con su amado. Ir con ese árbol único en el cual va a encontrar cobijo, sombra y alimento. Y es que esta alma necesita ser alimentada. Y es que este espíritu necesita ser alimentado. Si nos vamos tras otros árboles, tras aquellos árboles que nos darán momentáneamente la sombra, seguramente moriremos, porque no tienen fruto. ¿De qué me sirve irme cuando en un desierto? ¿De qué me sirve o en un bosque donde no hay nada? ¿De qué me sirve cobijarme debajo de un cedro con ramas grandes, tallo grande o sombra grande? Si al final de cuentas moriré de hambre. ¿Qué mejor que un manzano? ¿Qué mejor que esa palmera de cocos, llena de cocos? Ahorita en estos días hay personas que están trabajando en la avenida principal de donde estoy trabajando. En el negocio que tengo, ahí en la avenida principal, están levantando todo el asfalto y hicieron nueva avenida. Y están trabajando durante todo el día y hay gente que ahí en el camellón en medio hay muchos árboles y hay gente que mientras está descansando no está haciendo nada en ese momento, se pone debajo de un árbol buscando la sombra. Porque así es, así es. El desierto de este mundo, las aflicciones de este mundo, los espinos y los cardos de este mundo, y el sol sofocante de este mundo nos lleva a eso, a querer descansar, a querer buscar una sombra. Pero el verdadero creyente, elige a Cristo. El verdadero creyente sabe que no hay otro árbol, que llame su atención que Cristo. Lo que les decía en un principio, no hay nada más hermoso y extraordinario para el creyente que Cristo. Ahora, ¿por qué tiene el creyente tan alta estima de Cristo? ¿Por qué tiene tanta admiración de Cristo? Dice el versículo, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Bajo la sombra del deseado me senté. Está hablando de un hecho. Así que todo verdadero creyente realmente se ha sentado bajo la sombra de Cristo. Todo aquel que es verdadero creyente, estoy seguro que él ha disfrutado de esa sombra, que él ha disfrutado de ese fruto. Porque muchos podemos decir que conocemos y que tenemos conocimiento de la palabra y que hemos crecido en la iglesia desde niños y que todos los domingos escuchamos sermones y que tenemos mucho conocimiento, muchos libros, pero la realidad es que si no nos hemos sentado bajo la sombra de ese manzano, no podemos decir que somos unos verdaderos creyentes. El verdadero creyente ya ha disfrutado de esa sombra, ya ha disfrutado de ese cobijo y ya ha disfrutado de ese fruto.
Porque aquí lo dice, bajo la sombra del deseado me senté. No está diciendo bajo la sombra del deseado me voy a sentar. No, 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 no. El verdadero creyente ha disfrutado, conoce lo que es esa sombra, conoce lo que es ese cobijo, conoce lo que es ese alimento. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Su fruto fue dulce a mi paladar. O sea que el alimento de Dios, el alimento de Cristo es dulce, es placentero, es deleitoso para el creyente. Por eso el creyente tiene tan alta estima, primeramente porque ha probado su sombra, pero también ha probado su fruto, y su fruto es dulce. Mucha gente piensa que la religión es aburrida, mucha gente piensa que los que vamos a la iglesia o los que somos cristianos somos aburridos, que aquellos que nos hemos convertido a Cristo hemos desechado los grandes placeres de la vida, pero no saben que en Cristo hay deleites, porque dice su palabra, y su fruto fue dulce a mi paladar. ¿Y sabes cuál es lo maravilloso de esto? Es que para ti creyente y para mí, ese fruto está a nuestro alcance. Solamente tenemos que estar bajo la sombra del deseado, bajo la sombra de ese manzano. Porque tal vez tú que me escuchas, en algún momento te has ido de esa sombra. Tal vez en algún momento has decidido estar en otro árbol o estar bajo la sombra de otro árbol. Tal vez tú has probado esto, pero en algún momento decidiste salirte de ese cobijo e irte bajo otro árbol. Pero Cristo te invita a que vuelvas a su sombra, a que vuelvas a sentarte bajo la sombra del deseado y a probar ese fruto que está a tu alcance. El verdadero creyente siente estima y un gran amor por Cristo, por eso, porque le ha probado ese cobijo, ha probado esa paz, ha probado esas nuevas fuerzas, ha probado ese consuelo, ha probado esa esperanza en Él, ha probado su sombra y ha probado ese alimento que es dulce a su paladar. ¿Y cuáles son ese alimento dulce? Sus promesas. Esas promesas que saben a cielo, esas promesas y esos frutos que hemos experimentado en carne propia cuando vemos cumplida la palabra de Dios en nuestras vidas. Y entonces disfrutamos de ese fruto que sabe a cielo, disfrutamos de ese fruto que es dulce a nuestro paladar. Mira, y con esto quiero concluir. Tal vez alguno de esos frutos, estando debajo del manzano, tú que eres creyente, tú verdadero creyente, has probado tal vez alguno de esos frutos y no han sido tan dulces a veces, han sido un poco amargos. Pero sabes, en ese amargor del fruto está escondida una enseñanza de parte de Dios. Vivimos y crecemos como lirios entre cardos y espinas, pero está la promesa de que hay una sombra donde podemos encontrar descanso, cobijo y alimento. Así que estamos viviendo situación complicada en cuanto a la pandemia que conocemos todos. Estamos viviendo una situación tal vez económica en el país que no se esperaba. Yo tengo un negocio propio y realmente no esperaba esta situación para este año. Ni siquiera la imaginaba, pero estamos viviendo esto. Pero su palabra dice que el verdadero creyente está bajo la sombra del deseado. Entonces ahí tenemos lo que necesitamos. No busques en otro lado. En Cristo tienes lo que necesitas. Su palabra dice ahí, Pablo decía, bástate mi gracia. No necesitamos nada más que Cristo. Así que podrás estar pasando situación económica difícil, podrás estar pasando una situación difícil en cuanto a salud, podrás estar pasando una situación difícil en cuanto a pérdida de algún familiar o algún conocido,
estás pasando situación difícil de temor, de angustia, de aflicción, de ansiedad, por no saber qué va a ocurrir, de temor. Mucho temor hay en las calles, mucho temor hay en la gente. Pero nosotros creyentes, verdaderos creyentes en Cristo, tenemos una promesa. Y es que hay un manzano en donde podemos cobijarnos, donde podemos descansar y en donde podemos tomar libremente del fruto y comer. Cualquiera sea la situación que estés experimentando, tienes que tener la certeza de que no hay nada más extraordinario, que no hay nada más indescriptible y precioso para Cristo que tú como creyente. No hay nada más en este mundo que llame la atención de Cristo que tú como creyente. Así que créelo y por consecuencia ve y cobíjate bajo la sombra del manzano, bajo la sombra del deseado y come de ese fruto. Disfruta de ese fruto y aunque a veces sepa amargo, ten presente que esa amargura, que ese dolor, que esas pruebas, que esa aflicción que estaremos viviendo o estarás experimentando, lo único que ocasionarán será que Dios obre a través de eso para formar tu carácter, para hacerte crecer, para hacerte madurar. Pero ten presente que no hay nada más importante para Cristo en este mundo que tú como creyente. Y esa es una verdad que tenemos que atesorar en el corazón. Esa es una verdad que tenemos que creer y confesar en nuestros momentos de lucha y de aflicción. Te mando un fuerte abrazo, hermano, y quiero que oremos en esta mañana. Le demos gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y si tú no has conocido la sombra del manzano, la sombra del deseado, si tú realmente no puedes entender estas palabras, pues oremos para que Dios tenga un encuentro contigo, para que Cristo se encuentre contigo, tú que me estés escuchando. Y también tú que me estás escuchando, que tal vez en algún momento estuviste bajo la sombra del deseado, pero te has salido de ahí, has buscado otros árboles. Vamos a orar para que Cristo te atraiga nuevamente bajo su sombra y puedas descansar y puedas tener sombra, puedas tener paz, consuelo y alimento. Y también oro por aquellos que están bajo la sombra del manzano, para que Dios les conforte, les dé alimento y, a pesar de las circunstancias, manténganse sentados bajo la sombra del deseado. Señor, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por tu misericordia y por tu favor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Padre, que entres en el corazón de aquellos que no te conocen. Aquellos que están escuchando y no te conocen, que no pueden entender tal vez ahorita estas palabras de amor que tienes para el creyente y tampoco nos pueden entender a nosotros como creyentes expresarte las palabras de amor que tenemos hacia ti. Pero te pido en el nombre de Jesús que obres en ese corazón. Padre, que entres a sus vidas y que ellos puedan recibirte a ti como su único y suficiente Salvador. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Padre, también te pido por aquellos que se han alejado de tu sombra, se han alejado de tu cobijo y han buscado otros árboles para buscar consuelo, para buscar ayuda, para buscar cobijo, sombra. Padre, te pedimos perdón y te pedimos en el nombre de Jesús que los atraigas a ti. Padre, son tus hijos, te pertenecen, fueron comprados a precio de sangre. Padre, atráelos a ti, vuélvelos, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Y que ellos vuelvan a estar debajo de la sombra del deseado
y puedan volver a disfrutar de ese fruto que es un deleite, que es una delicia a nuestro paladar. Señor, y aquellos que están y que han permanecido debajo de la sombra del deseado, puedan encontrar en ti todo, absolutamente todo lo que necesitan. No necesitan nada más que a ti. Y ahí en esa sombra hay promesas. Ahí en esa sombra hay frutos. Ahí en esa sombra hay pactos que se cumplen, Señor. Hay promesas cumplidas, Padre. Y en medio de las circunstancias, de las aflicciones, de las pruebas, Padre, te manifiestas con ese cobijo, con esa fortaleza, con esa sombra, pero con ese alimento también, Señor, que les sustenta para seguir y para seguir caminando en tus caminos. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gusto, iglesia, ha sido un gusto, amados hermanos, compartir la palabra. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga.